solamente dar esta breve introducción para que podamos tener en mente estos detalles y poder ver entonces con gozo y con gran expectativa lo que vamos a estudiar esta mañana. Cuando tú y yo estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra inerrante, estamos hablando de la palabra inspirada, estamos hablando de la palabra perfecta, estamos hablando de la voluntad del Creador para sus criaturas. Y cuando vemos nosotros Juan capítulo 14, no nos va a dar tiempo de explicarlo como quisiera, pero sí nos va a dar tiempo para entender algo muy importante. Lo que vamos a ver en este capítulo es una promesa. No tenemos que ver esto, hermanos, meramente como algo místico, sino verlo como algo aplicado a nuestra propia vida, en nuestra salvación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener la seguridad, uno, de nuestra salvación, dos, de la vida eterna con nuestro Dios? Es importante entender esto, porque es el Espíritu mismo, según Romanos 8:16, morando dentro de nosotros, quien le da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin la obra del Espíritu de Dios, sin el sello, las arras, la garantía que representa la tercera persona en la Trinidad, la iglesia no tendría propósito, no tendría razón y seguiría muerta en sus pecados y delitos. Hay que entender la obra vivificadora del Espíritu de Dios. Ciertamente no oramos directamente a Él, Espíritu Santo, oramos a ti esta mañana, porque todo se hace por medio de Él, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, la adoración y la oración. Sin embargo, hay que entender que Él es el que está en medio de nosotros, Él es el que ha hecho posible la morada de la triunidad dentro de la iglesia, porque mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Así que, hermanos, vamos a la Escritura. Es un tanto largo el pasaje, así que vamos a leer la primera parte, vamos a llegar hasta el versículo 14 y después oramos y si nos da tiempo seguimos con lo demás, que es lo más importante. Vamos a leer. Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, la obra que yo hago, Él la hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar, hermanos. Y seguimos con el texto. Padre, esta mañana, esta tarde ya, oramos por un entendimiento más profundo de quién eres tú, delante de quién estamos, que no olvidemos que eres el Señor. Señor, con reverencia, con temor, nos acercamos a tu palabra para hablar de estas verdades eternas que tú has revelado para tu pueblo, para el deleite y el gozo de tus hijos. Ruego, Señor, que lo que hoy aprendamos traiga a nosotros no solo conocimiento, sino mayor reverencia y temor a tu persona. Y de igual forma, Señor, una comprensión de lo que has hecho, lo que has diseñado para reconciliarnos contigo. Tu glorioso evangelio, Padre,
Es lo que hoy le da sentido a nuestro caminar. Y damos gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de Él. Y nos has permitido con gozo hablarlo, vivirlo y disfrutarlo, Señor, en lo más profundo de nuestra alma. Te hemos adorado esta mañana. Rogamos, Señor, que aún lo que continuaremos haciendo sea adoración para ti y que todo lo que hagamos en este lugar agrade a tu alma. Señor, perdona también nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque conocemos solo en parte y tenemos limitaciones y pecado en nuestras vidas. Por eso, Señor, acudimos a refugiarnos en tu gracia, en tu misericordia, para que hables tú a cada corazón y selles tú tu palabra, Señor, porque hemos venido no a oír palabra de hombre, no hemos venido a escuchar a una persona, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra, el eco de tu voz, Señor, que retumbe en lo más profundo de nuestro ser, cambiando convicciones, transformando nuestros pensamientos, renovando nuestro corazón cada día para buscar ser más como Cristo. Señor, sírvete de tu siervo también, te lo ruego, Padre. Soy pecador, soy débil y necesito de tu gracia para exponer de este mensaje. En tus manos cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, esta primera parte, Jesús el camino al Padre, podemos darnos cuenta que es una palabra de ánimo, es una palabra que reconforta, es una palabra de corrección doctrinal a Felipe, no a Felipe, sino al Felipe bíblico. Es una corrección que Dios quiere hacer en el corazón de sus discípulos para que precisamente puedan entender que Él es Dios y que Él ha prometido volver por los que han creído en Él. De hecho, tú y yo nos reunimos cada primer día de la semana a celebrar la cena del Señor, a recibir la palabra y todo lo que corresponde a la liturgia bíblica con el propósito de recordar y anunciar a este mundo que Jesús vuelve. Y por lo tanto, hermanos, debemos tener una esperanza segura como firme ancla del alma para poder expresar y vivir estas verdades. ¿Cuántos de nosotros quizá nos hemos hallado con el pensamiento, ¿y será cierto todo esto? Y lo que la Biblia dice, ¿será verdad? ¿Realmente todo esto tendrá sentido y propósito? Hermanos, lo tiene, lo tiene. Todo lo que tiene que ver con Dios vale la pena. Cristo es digno. Y aún, mis amados hermanos, el entender quién es Dios nos lleva a una cosa, a gloriarnos en Él. Hay un anhelo profundo en el mismo Dios triuno de que podamos conocerlo como es Él, como Él se ha revelado. La teología propia de su persona, sus atributos, su esencia, su amor, su naturaleza han sido revelados en la Escritura. Y Dios quiere que tú y yo nos gloriemos en una cosa, en entenderlo y en conocerlo. Y para eso, hermanos, tenemos que ir a la fuente inagotable de su palabra. Yo quiero decirnos una cosa esta mañana. Cada vez que nos enfrentamos a la persona de Dios, a conocer un poco más de su carácter, nos vemos cuán viles somos, pero también cuán amados hemos sido. Y por lo tanto, el cuidado que Él va a tener de cada una de nuestras almas. En estos días, hermanos, ha estado muy fuerte en mi corazón. Salmo 23, verso 1, un solo verso. Pero sobre todo con la gran promesa que Dios nos dice ahí, a través de su siervo David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que nos analicemos, hermanos, y que analicemos esta palabra. Cuán importante es entender que Jehová es nuestro pastor. Estoy escuchando a alguien como yo. Que Jehová es nuestro pastor y que Él dice además, nada nos faltará. ¿Se dan cuenta de esa promesa tan grande? ¿Cuántas veces dudamos? ¿Cuántas veces queremos estar resolviendo todo en nuestras propias fuerzas? Cuando las cosas no se acomodan según nosotros queremos, ¿qué decimos? Es que no se puede. No, el problema es que no estoy siendo pastoreado por el Señor. Porque el orgullo, la soberbia, la altivez del corazón no permiten ver la gloria de Dios manifiesta en nuestros corazones. Seguimos haciendo y siendo como somos por la rebeldía del corazón. Tenemos que ir al Señor y dejar que Él nos pastoree, que Él nos lleve a pastos verdes, que Él cuide de nosotros, que Él restaure lo quebrantado, que Él sane lo que ha sido quebrantado, dolido, afectado en nuestras vidas. El Señor quiere hacerlo porque Él es el buen pastor.
Y en esa promesa y cuidado que Él tiene de su iglesia, Él le dice a los discípulos que su corazón no se turbe, no estén con miedo, no caigan en ansiedad, no caigan en esta situación de temor de tal forma que robe el gozo y la fe en sus corazones. Si creen en Dios, crean también en mí. Es lo que está diciendo en Juan 14:1. ¿Creen en Él? ¿Saben? Es una expresión profunda. Él está diciendo: yo mismo soy Dios, yo soy el Logos de Dios, yo soy Adonai, yo soy Elohim, yo soy el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si creen en Dios, crean también en mí. Y no solo eso, sino tengo una promesa para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. El Señor preparó ese lugar para nosotros en la cruz. Él preparó ese lugar espiritualmente de que podamos, en el hecho de que podamos ser justificados, perdonados, reconciliados y amados. Y no solo eso, adoptados como hijos suyos, para estar eternamente con el Señor. Hay una promesa aquí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Esto nos recuerda algo que Dios no puede hacer, y Dios no puede mentir. Y Jesús está diciendo: yo voy a preparar este lugar. Y si me voy y preparo ese lugar, volveré otra vez y los tomaré a mí mismo. Sin Cristo no podemos nada, iglesia. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que vayamos viendo la línea de la extensión de la promesa que Él nos está dando. Él está diciendo: en la casa de mi Padre hay lugar para todos ustedes. Voy a preparar ese lugar para ustedes. Y si yo lo preparo, entonces vendré por ustedes para que estén conmigo para siempre. Hermanos, qué promesa tan hermosa. Qué hermoso saber que tú y yo tenemos esperanza o futuro y eternidad con el Señor. Y además les dijo: y saben a dónde voy. Él siempre habló abiertamente del Padre, habló de su reino. De hecho, Él comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el Rey estaba aquí. Él es el Rey Jesús, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entendemos el reino inaugurado, cuando Él vuelva entendemos su reino establecido, pero mientras tanto el Rey estaba presente. Y Él, con toda autoridad y facultad, les está diciendo: saben a dónde voy y saben el camino. Y de pronto uno de sus discípulos, Tomás, le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús hace una de las declaraciones más impactantes y exclusivas de las Escrituras. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la razón, yo soy tu destino, yo soy tu propósito, yo soy tu medio. En otras palabras, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por Él. Y sí, es exclusivismo, es algo exclusivo. Él no está diciendo que la salvación es en el cristianismo, sino en Él, en Cristo, en su persona. Nuestra vida debe estar en Cristo. Y de hecho, mis amados hermanos, los que estamos en Cristo, ni siquiera debemos estar considerando: me tengo que preparar por si el arrebatamiento es hoy. No, hermanos. Si eres de Cristo, lo eres. Y esa es tu garantía. Y el Espíritu Santo precisamente viene a ser el sello para todas las promesas que Jesús está dando. Entonces no podemos verlos como uno solo manifestándose de diferentes formas. Porque el Hijo hoy está ¿dónde? Sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está el Padre? En el trono. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Morando en su iglesia, el ministerio de residencia que Él tiene durante la era de la gracia. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hermanos, Dios mora en su pueblo. Dice Efesios capítulo 2 que somos morada de Dios en el Espíritu. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el creyente por medio del Espíritu Santo, porque Dios no puede separarse, así como Dios no puede morir. Jesús, su parte humana es la que muere, pero la parte divina no puede morir y no se separa. Hay teólogos que dicen:
es en esa ocasión la única vez en la historia que la Trinidad se separó. No, la Trinidad es indivisible e inseparable. Pero la parte humana, la plenitud humana de Jesús es la que muere. Pero es el Espíritu Santo el que vivifica su cuerpo y le levanta entre los muertos. ¿Quién levanta a Jesús de entre los muertos? Es el Espíritu Santo. Y dice que ese mismo Espíritu Santo nos va a levantar a nosotros. Y es enviado del Padre. Entonces es importante entender esto. Hermanos, yo sé que es un misterio también. Yo no estoy parado aquí enfrente diciendo, ay, ¿a poco no le entienden? No, hermanos, enseñamos según la comprensión que Dios nos ha dado en su palabra y tenemos al Espíritu Santo para entender estas cosas. Tenemos la luz del Espíritu, pero cuando lleguemos con Él, cuando venga lo perfecto, entonces podremos conocer un poco más acerca de esto. Cuando nosotros entendemos que el conocimiento de Dios es eterno e infinito, significa que aun cuando tú y yo estemos en la eternidad con Él, nunca dejaremos de aprender, nunca dejaremos de gozarnos y nunca dejaremos de maravillarnos en quién es nuestro Dios. Porque nosotros no seremos como Él, sino semejantes a Él. Hay gran diferencia. No somos mini dioses ni Jehová Junior, ¿ok? Bien. Felipe le dijo entonces, bueno, en el verso 7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, por la revelación clara que él está haciendo de su unión con el Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sus obras, su carácter, la esencia, la naturaleza, el trato, todo lo que Jesús hacía daba evidencia de la presencia del Padre con él. Dice, ¿no crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, lean conmigo, que mora en mí, Él hace las obras. Ok, entonces está hablando de Dios sin poderse separar, el Padre obrando a través de Cristo y Jesús también con su propia esencia y naturaleza y su persona. Y dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si no crees por mis palabras, cree por los hechos. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estas mayores obras hará no significa, hermanos, que haremos milagros más portentosos que los que Cristo hizo, sino que la iglesia expandida en todo el mundo tiene mucho más alcance que la limitación que tenía Jesús durante su encarnación. Él solo podía estar en un solo lugar, geográficamente. ¿Estamos de acuerdo? Aunque Jesús es omnisciente y omnipresente, no podía estar en todo lugar, en todo momento, mientras estaba con su cuerpo encarnado. La iglesia, por lo tanto, siendo templo y morada del Espíritu Santo y viviendo en todas las naciones de la tierra, hace mayores cosas porque tiene un alcance mayor en ese sentido. Y no hay cosa mayor, mis amados hermanos, no hay cosa más grande que predicar el Evangelio y ver la conversión de un alma. Antes que ver un riñón nuevo, un estómago nuevo, le creció un pie, le salió un ojo. Antes que todo eso, mis amados hermanos, está la gloria de ver el nuevo nacimiento. Así que, entendiendo todo esto, hermanos, Jesús está llevando a sus discípulos a la comprensión de que el Padre y Él son uno, de que no hay división, pero el Padre es uno y Él es otro y los dos son uno. Él está llevando esta información a sus discípulos porque a continuación les va a hablar de otro más. Y tenía que preparar el terreno, el escenario. Así como hoy hablamos de una introducción para hablar de la triunidad, Jesús nuestro Señor está preparando a sus discípulos para decirles, ¿y qué creen? No solo es el Padre, no solo es el Hijo, sino también está el Espíritu Santo. Así que todo lo que pidieres al Padre, cerramos esta sección, versos 13 y 14, todo lo que pidieres al Padre, ¿en nombre de quién? Ok, entonces una vez más, somos guiados por el Espíritu Santo en el nombre del Hijo para la gloria del Padre. Lo hacemos tanto en la oración
como en la adoración. Es muy importante, mis amados hermanos, que tengamos sensibilidad al orar y al adorar. No podemos pararnos detrás de un micrófono o en la intimidad de nuestra casa a hablar como merolicos. Tiene que haber conocimiento de la palabra, porque tenemos que orar y cantar la palabra, pero a su vez tenemos que ser sensibles a la dirección del Señor. ¿Sí me explico? Tiene que haber equilibrio, porque la iglesia es un organismo espiritual. No vamos a caer en cosas raras ni extrañas, gente rodando, nada de esas cosas. Pero el problema es que muchas veces por evitar todo eso nos perdemos del deleite de la presencia del Señor. Y hay que tener cuidado porque se apaga el espíritu y se vive solo en letra, solo en palabra. Y sí, Dios se ha revelado, Dios se glorifica a través de su palabra, pero el Espíritu de Dios mora en su iglesia. Y el Espíritu Santo debe llevarnos, debe guiarnos también. Y no ser movidos solamente por nuestra mente y nuestros deseos. Cada vez que llegamos a una encrucijada de decisión, no se trata solo de yo creo, yo pienso, yo me imagino. ¿Qué piensa Dios al respecto? ¿Qué voy a hacer con esta inquietud? ¿Qué debo hacer? Orar, buscar al Señor y que el Señor nos guíe. Es importante entender todo esto, hermanos, porque el versículo 3 está diciendo que todo lo que se pida al Padre en el nombre de Jesús, dice, lo haré. Ahora, ¿absolutamente todo lo que se le pide lo hace? No, todo lo que está conforme a su voluntad. Amén, gloria al Señor, hermanos, porque Dios no cumple caprichos. Él no es el genio de la lámpara de Aladino para que te conceda tus deseos. El Señor concede las peticiones que se le hacen, que se alinean a su palabra. Y dentro de esas peticiones, clamor, anhelos, necesidades puede estar que visite la vida de tus hijos, que visite tu matrimonio, que visite tu familia, que restaure tu relación y comunión con Él, que restaure tu servicio, que te dé mayor pasión, anhelo y deseo por servir al Señor, por adorarle, por cantarle, por servir a los demás. Todo eso lo puede producir el Señor. Y qué hermoso es cuando se le pide. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Sí, Señor, envía obreros, pero ¿por qué no ser yo la respuesta a esa oración? Dios quiere que seamos intencionales en nuestra búsqueda de su rostro. Él ha establecido todo, Él ya nos ha dado todo. Y si Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Como 7 me pusieron atención. Está bien. Así que todo lo que pides al Padre en su nombre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Hijo que hace glorificará al Padre a través de responder las peticiones que se le hacen al Padre en el nombre de Jesús. Pero más adelante en la revelación progresiva de las Escrituras nos deja ver que todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Wow. Y luego dudamos que el Señor nos escucha o que el Señor nos responde. Por eso cuando el Señor no responde o cuando Él no nos da algo, es porque Él considera que no lo necesitamos, por lo menos por ahora. Y debe corregir y alinear nuestras peticiones. Por eso es importante ser sensibles a su voz. Pastor, hazme lo bíblico. Pues pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites, o sea, para mi propio beneficio, para mi propia gloria, para lo que yo quiero, para mi propio mini imperio. Pero cuando tu yo es quebrado, el ídolo de tu corazón es derribado, entonces te humillas delante del Señor y dices, Señor, hágase tu voluntad. Y entonces el Señor comienza a trabajar. Cristo atiende ese clamor, inclina su oído al clamor de los justos, aquellos que han oído su voz, que le conocen y que saben que Él no es manipulable, que no puedes torcerle la mano. Señor, llevo 4 días de ayuno para la vendimia. No, perdón, eso. Ya me uní, hermano, me uní, pastor. No, Señor, llevamos ayuno y no nos oyes, no responde, Señor. Es como aquellos que estaban en frenesí, ¿verdad? Los profetas de Baal, ¿se acuerdan? En días de Elías. Y estaban lacerándose y esto, y Dios, Baal, escúchanos, y nada. Claro, en nuestro caso es diferente. Sabemos que el Señor nos escucha, pero no responde hasta que nuestra oración se alinee
a su voluntad. Entonces, si nos vamos a gloriar, sea en entenderlo y en conocerlo. Porque si lo conozco y lo entiendo, mi corazón se alinea a lo que a Él le agrada y entonces comienzo a orar conforme a su voluntad y veré su mano, veré su gracia, veré su provisión y veré su misericordia. Y entonces brincamos a la sección que nos trae al mensaje de esta tarde. Así que falta hora y media, hermanos. Es el día del Señor, no las 3 horas del Señor, ¿ok? Amén, gloria al Señor. Si tiene otra cosa que hacer, me avisan. Vamos a entrar a la parte interesante. Todo esto era importante, hermanos, porque pudimos comenzar la enseñanza en el versículo 15. Pero era importante entender lo que Cristo venía preparando en el corazón de sus discípulos para la promesa de la cual ahora va a hablar. Ya dio una promesa gloriosa. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, y si preparar el lugar, yo vendré otra vez para que estén conmigo. Wow, ya desde ahí dices, oh Señor, maravilloso. Pero Él no nos deja huérfanos, no nos deja solos. Por un lado es que tan terribles y pecadores debemos de ser que no nos puede dejar ni un minuto. Es la verdad, hermanos. Si el Espíritu de Dios no obrara en nosotros, seríamos terribles, terribles. Por eso Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que sé obediente a su voz y obedece. Si me amas, ¿quién ama al Señor? Amén. Ahora sí dicen, no, amén. Guardad mis mandamientos. No les sugiero que observen mi voluntad. No, si me amas, guardarás mis mandamientos. ¿Sabes qué significa eso? Que jamás estará tu sentir, tu pensar y tu voluntad por encima de la suya. Eso significa, hermanos, que aún en los problemas, en las situaciones más difíciles, humanamente hablando, que tenemos que enfrentar, nunca estará por encima nuestro sentimiento, nuestra frustración, nuestra decepción, nuestra depresión, o como lo quieras llamar, jamás estarán por encima que por la gloria de Dios. Todo lo que vivimos tiene una razón. Y según Romanos 8:28 nos va a ayudar a bien, a todos los que amamos al Señor. Pero el punto es, si tú y yo realmente estamos glorificando al Señor y reconociendo que Él es digno de nuestra sumisión, nuestra obediencia y vivir bajo el señorío de Cristo. Solo pregúntate, ¿cómo está tu comunión hoy con Él? ¿Cómo está tu relación con tu familia, con tus semejantes? ¿Cuál es la condición de tu corazón? Y si dices, no, la verdad no estoy bien, o estoy en orgullo, o tengo falta de perdón, o tengo rencor, o tengo lo que sea, yo te animo a escuchar esto. En el Señor siempre hay otra oportunidad. En el Señor siempre hay gracia. Pero si tú no estás dispuesto a reconocer que Él es digno por sobre tu propia vida, vas a permanecer en la rebeldía de tu corazón. Él es digno para ti. Humilla tu corazón. Perdona y ama, aun las ofensas más graves, así como Cristo nos perdonó. Cuando perdonamos es cuando más nos parecemos a Cristo. Y Él nos está diciendo aquí, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Él es juez justo, hermanos. Si tú obedeces al Señor, aún en una causa injusta contra ti, Él será justo contigo. Porque el problema es a veces es que tengo temor, tengo miedo de que si yo perdono o yo respondo positivamente a esta situación, van a abusar de mí, voy a quedar como alguien débil. Y confía en el Señor. Deja que Él te guíe, deja que Él te pastoree. Deja que el Señor te lleve a esos pastos verdes por medio de su Espíritu Santo. Así que si me amas, guarda mis mandamientos, dice versículo 16. Y fíjense la promesa ahora añadida a lo que vimos al comienzo del capítulo 14. Y yo rogaré. Hermanos, Cristo rogando por algo. Wow, solo hay 2 veces que vemos esto. Rogad al Padre por obreros para la mies, y yo rogaré al Padre por el Espíritu Santo. Hermanos, es importante entender con esto
que no está hablando de una fuerza, que no está hablando de la manifestación de Dios ahora solo en el Espíritu, como el modalismo que expliqué al principio. No, es necesario que el Espíritu Santo venga, porque Él es el que puede, según su atributo personal, morar en todo creyente, en todos. Jesús con su cuerpo no podía. No es que Él no pudiera como Dios, claro, pero cada uno de las personas de la Trinidad tiene una función. Y es lo que Él nos ha revelado a lo largo de las Escrituras, sin que ninguno de ellos sea menor que el otro, sin que ninguno de ellos sea inferior. El Padre no es mayor que el Hijo no es mayor que el Padre, el Espíritu no es mayor, aunque Jesús en su humanidad dijo: el Padre es mayor que yo, para que no se me queden viendo feo. Pero hay que entender estas cuestiones. La Trinidad, hermanos, revelada en la Escritura, es realmente la revelación de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que pudo haber simplemente en su aceidad deleitarse en sí mismo eternamente sin haber creado nada. Él no creó el universo porque se sentía solo sin ti. No, de hecho no nos necesita. Él se deleita en sí mismo, esa es la aceidad. Ese es un atributo que solo Él tiene, que pareciera que a veces nos lo comunicó porque somos tan egoístas que solo pensamos en nosotros mismos. Pero en Él, ese atributo no es comunicable, por si quedó la duda, opera siempre con los demás. Él se deleita en sí mismo y solo en sí mismo, y se necesita solo a sí mismo para tener autosatisfacción. Sin embargo, ese atributo opera con su compasión, su misericordia, su perfección, su bondad, su eternidad, su inmensidad, su omnisciencia, su omnipresencia, porque omnipresente no es lo mismo que su inmensidad. Y cada atributo precioso que Él reveló para que hoy sus hijos puedan adorarle, para que hoy podamos decir: Señor, cuán grande Dios eres y cuán grande ha sido el perdón que me has dado. Ese perdón precioso que nos ha dado en Cristo. Y dice que Él va a rogar al Padre para que os dé otro consolador. Jesús más adelante en el huerto de Getsemaní, capítulo 17, dice: Padre, en tu nombre yo he guardado los que me diste, pero ahora voy a ti. ¿Quién va a cuidar de ellos? El Espíritu Santo. Yo voy a rogar al Padre para que envíe esa famosa frase o palabra griega, parakletos, consolador. Este es el ministerio que caracteriza también al Espíritu de Dios, a la tercera persona de la Trinidad: consolar a la iglesia. Porque necesitamos ser consolados todos los días, porque cuando nuestro corazón, en teoría, no debe estar persiguiendo las cosas del mundo ni los afanes de la vida, se va a encontrar en una constante frustración y desánimo. Porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, y también comemos, vestimos, hay necesidades. Los cristianos también tienen que trabajar. Amén. El trabajo fue antes de la caída, no se les olvide. Los cristianos también tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que instruirnos. Hermanos amados, animamos aquí a la iglesia: estudien teología. No se limiten solamente a las predicaciones, ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es un tema cultural, hermanos. En México nuestra cultura es: bueno, si bien la libra, saca la prepa. Y el problema es que llegas a la iglesia con la misma mentalidad. No, ¿sabes qué? Es que ahí con que sepa ahí 2, 3 versos ya la hice. No, hermanos. Si alguien ha de gloriarse, en conocerle y en entenderle. Y para eso hay que estudiar. Amén. Bien, así que Él va a rogar al Padre y nos dará otro consolador. Pero miren lo que dice: para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. ¿No se les hace gloriosa esa promesa, hermanos? Yo creo que debemos haber brincado de júbilo solo al escuchar esta promesa: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo, en su condición caída, está cegado, no puede ver. Incluso un ciego puede tener una teología perfecta sin haber nacido de nuevo, porque el conocimiento no salva.
No se trata de lo que sé, sino si soy o no de Cristo. Si has nacido de lo alto, si has nacido de nuevo, podrás ver y podrás entrar al reino de los cielos. De lo contrario, no podrás, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Si somos salvos es por la fe. Y no soy salvo por la fe, soy salvo por la fe en Cristo. Porque todo el mundo tiene fe. De que le vaya bien, de que no me caiga un asteroide, de que, lo que sea. Todo el mundo tiene fe. Pero la fe en Cristo es la que salva. Y creer en Cristo implica toda su obra redentora y someterse a su voluntad y su palabra. Y es el Jesús mismo, el Señor mismo, Cristo mismo quien dice: yo rogaré al Padre para que Él envíe al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, porque no lo conoce. El mundo está separado de Dios por la caída, por el pecado, y por lo tanto el mundo no puede ver a Dios. Hay una necesidad en todo ser humano intrínseca. ¿Por qué? Porque hemos sido creados imago Dei, a la imagen de Dios. Y por eso hay una necesidad en todo ser humano de lo espiritual. Por eso ves aún personas con huesos atravesando su nariz, con huesos en el cabello, o en cualquier parte del mundo buscando la adoración a un ser divino, en todos lados. Satanás ha aprovechado eso, por supuesto, porque es normalmente el Dios de este siglo, de este mundo, al que adoran, vestido de diferentes formas. Pero cuando somos convertidos al Señor, el mismo apóstol Pablo dice, el velo es quitado y podemos ver, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, el Espíritu de verdad dice que el mundo no lo puede recibir, no lo ve, no lo conoce, pero vosotros le conocéis. Vemos las preposiciones que está utilizando aquí el Señor. No dice lo en términos de cosas, sino le en términos de persona. Por eso hay que leer cuidadosamente. El cual el mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y aquí está la promesa, y estará en vosotros. Eso es lo que hace a la iglesia. Esa es la razón por la cual la iglesia no existía en el Antiguo Testamento, aunque algunos digan que sí. Me refiero físicamente. ¿Cómo es esto posible, pastor? ¿Que no la iglesia ha sido eternamente el plan de Dios? Claro, la iglesia es eterno plan de Dios, por supuesto. Pero si tienen ahí sus Biblias, si ven 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 al 12, no los vamos a leer ahorita, pero ahí ténganlos por si quieren revisarlos. 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice que todas las glorias vendrían tras los padecimientos de Cristo, para nosotros. Los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y a esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros que administraban estas cosas. Hermanos, no hay cosa más gloriosa que pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo, porque somos templo y morada del Espíritu de Dios, de la tercera persona de la Trinidad, algo que en el Antiguo Testamento no fue posible porque estaban bajo la ley, porque no había venido aún el Cristo, el Mesías. Tenía que morir en la cruz, tenía que vencer al pecado, a la muerte y Satanás, resucitar en victoria para entonces garantizar estas promesas. Es un sello con sangre, hermanos, lo que está en las Escrituras. No os dejaré huérfanos. Wow. Ese es el buen pastor, hermanos. No estás sola, no estás solo. Cristo ve tu dolor, Cristo ve tu sufrimiento, ve tu carga, y Él quiere llevarla por ti. Y lo que hay que hacer, hermanos, es humillar nuestro corazón. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando sea tiempo. No dejemos, hermanos, que nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, encuentre en ti y en mí una presa fácil. No lo permitas. Recuerda que tu Dios es más poderoso. Recuerda que su gracia es más grande y más fuerte que tu pasado.
Así que en el Señor siempre hay misericordia y gracia, pero el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y una vez más, como lo dije hace un rato, si estás en esa condición, recuerda que Él es digno de tu humillación. Él es digno de ceder para que Él sea exaltado. Porque Él es el que puso otra mejilla. Él es el que fue abofeteado, escupido y golpeado y jamás maldijo a nadie. Es el Señor que con el más grande acto de humildad mostró su gran poder. Porque lo débil de Dios, Cristo en la cruz, es más fuerte que los hombres. Mientras se pensaba que en esa debilidad estaba siendo vencido, no, se estaba consumando la victoria para los hijos de Dios. Así que, hermanos, el Espíritu Santo es el que viene para que no estemos huérfanos. Pero además dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En primera persona Jesús. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En otras palabras, porque yo resucitando, consumando el plan redentor, entonces ustedes podrán vivir eternamente. Si yo resucito, dice el Señor, ustedes lo harán. Y en el día de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que son de Cristo en su venida también serán arrebatados, arpazos, ¡pum!, vámonos. ¿No es medio arrebatado? Es como sucedió con Enoc, o como sucedió con el evangelista Felipe cuando fue llevado después de bautizar al eunuco, ¡pum!, ¡pam!, ahora estaba en Azoto predicando. Así fue, en un abrir y cerrar de ojos. Así la iglesia será removida. Eso traerá más caos a este mundo. No creo que van a decir, ay, el Señor vino, era cierto, todos nos arrepentimos. No, hermanos, no. Esto cada vez va a estar peor. Va a llegar un momento que la iglesia va a ser insostenible en el mundo y por eso necesita ser quitada. Y así como leía Pastor Acer, que Dios es poderoso para sostener a su remanente de Jacob, a Israel. Israel tiene que entrar en el escenario una vez más, porque Dios va a cumplir su pacto con ellos. Pero ser parte de la iglesia, hermanos, wow. Porque ese Espíritu Santo, escucha, que es el que ha venido a morar a la iglesia, es también el que al presente detiene la manifestación de aquel inicuo que se levantará, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el anticristo. El Espíritu de Dios no puede ser quitado del mundo porque Él es Dios. Bien dijo Pablo en Hechos capítulo 17, en Él vivimos, nos movemos y somos. Sin embargo, la gracia especial que llegó en Pentecostés, cuando Él entre el último gentil al cuerpo de Cristo y se vaya a la iglesia, esa gracia especial se va. Y comienza el periodo de la última semana de las 70 semanas de Daniel. El periodo de la primera mitad de 3 años y medio de paz y seguridad y la segunda mitad de la gran tribulación. Hermanos amados, es necesario que el Espíritu de Dios esté hoy con nosotros, porque sella y garantiza la posesión de la herencia adquirida por Cristo. Somos sellados por Él y además nos da a nosotros eso, la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas, porque el Espíritu Santo también es las arras de la promesa. Los que están familiarizados con las arras en términos de boda, pues es una pequeña porción que representa el resto de un mucho o de un tanto. De esa forma, el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, no solo para sellarnos, no solo para salvarnos, no solo para convencer de pecado, justicia y juicio, no solo para darnos dones, no solo para perfeccionarnos, sino también para garantizarnos que todo lo que Dios dijo es verdad. Y Él está trayendo luz en estos últimos años, es decir, de 200 años para acá, a todos los temas que tienen que ver con su segunda venida y nuestro encuentro con Él.
Así que hermanos, el Espíritu Santo es Dios anunciando a su iglesia, trayendo el sentir que comenté en un principio. Cristo vuelve pronto. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Fíjense qué interesante. Cristo estará en el Padre y nosotros en Cristo. Sin embargo, tú y yo no somos Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces es una enseñanza más de que Cristo, al estar en el Padre, no significa que Cristo sea el Padre. Fíjense cómo está haciendo esta separación de los grupos. Y es importante entenderlas, porque la revelación de la Trinidad está a lo largo de la Escritura. No tienes que encontrar un versículo que diga, y Dios es triuno. No, hermanos, no es necesario. Hay muchas doctrinas bíblicas que los nombres no aparecen en la Biblia, y que sin embargo son bíblicas. Bien. Luego dice, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los... Tiene que ver con el versículo 15, ¿están de acuerdo? Muy bien, entonces el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que anda con la Biblia bajo el brazo, sino el que la vive. ¿Estamos de acuerdo? Y también es bueno traerla bajo el brazo. No pasa nada. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso versículo, qué precioso verso. Eso es reconfortante para el alma, porque si tú dices, amo a Dios, entonces Cristo te está diciendo, sabes, yo no solo te amo, sino también mi Padre te ama, y quiero manifestarme a tu vida. Caminar con Cristo es tener relación con Él. Y dicho sea de paso, porque también se ha explicado mal, cristianismo, si así en términos religiosos, realmente es la única religión verdadera. Yo sé que se suele decir, no, cristianismo es relación, no religión. Pero religión viene del griego religar o reconciliar. Y al final de Santiago 1 nos dice que la verdadera religión delante de Dios el Padre es esta: ver a los huérfanos, atender a los huérfanos, atender a las viudas. Y ahí viene la parte más agradable, ¿verdad, hermanos? Para la carne, y guardarse sin mancha del mundo. Ese es el cristiano. Como hemos dicho, Pablo no era un cristiano radical. Pablo simplemente tuvo el fruto de lo que se espera de un cristiano. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hace calor, creo. Bien. Le dijo Judas, no el Iscariote, no, el otro ya estaba pensando en las monedas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Escuchen, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se dan cuenta de lo importante que es entender la doctrina trinitaria? Hermanos, porque si no entendemos esto, si no comprendemos la función o ministerio del Espíritu Santo, no vamos a entender estas gloriosas y grandes verdades que la palabra de Dios nos da. Así que, hermanos, vean además lo que dice aquí. Mi Padre le amará y vendremos. ¿Creen que sea error de imprenta agregar una S a vendremos? Doctrina trinitaria. Vendremos. Y no es dualismo. No solo es Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, no sé, no. Porque nos acaba de decir versos antes que el Espíritu Santo que está con el Padre será enviado tras los ruegos de Cristo. Y por el otro lado, dice que haremos morada con Él. ¿Ok? Y el versículo 17 nos dijo al final que el Espíritu Santo estará en vosotros. Entonces, quien hace posible esa morada en la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Queda claro, iglesia? Amén, gloria al Señor.
Pero el que no me ama no guarda mis mandamientos, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hermanos, esto trae temor, porque incluso esta exhortación dura de parte de Cristo está en medio de la revelación de la promesa del Espíritu Santo. Quien niega al Espíritu Santo, hermanos, ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, y es el pecado de muerte. El pecado de muerte es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y hay diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, negando quién es Él. La primera forma más grande de blasfemar contra el Espíritu Santo es diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Es la primera. La segunda es atribuirle al Espíritu Santo algo que haya hecho Satanás, o algo que haya hecho Satanás decir que fue el Espíritu Santo. Como cuando Jesús obraba milagros y decían, por el espíritu de Belcebú los hace. Y él ahí les dijo, todo lo que digan contra mí se les perdonará, pero lo que digan contra el Espíritu Santo, no. Pero ahí viene la tercera y más fuerte circunstancia que conlleva el hecho de que blasfemar contra el Espíritu Santo sea el pecado de muerte, por el cual Juan el apóstol dice, yo no les pido que por ese pecado pidan al Padre, porque si estás pecando así, Él no te perdonará. ¿Cuál es? Rechazar precisamente el testimonio que Él da en este mundo, que Jesucristo es el Señor. Cuando lleguemos al juicio y los que sean lanzados al infierno, no va a ser solo porque mintieron, robaron, codiciaron, fueron adúlteros. No solo es por eso. Principalmente es por haber rechazado el testimonio de Jesucristo. Wow. Es importante entender quién es el Espíritu Santo. Y no creo que acarrea a nosotros pecado de muerte el blasfemar contra una fuerza o contra un poder, solo contra Dios. Os he dicho estas cosas. Todo lo que dijo, lo dijo en el nombre del Padre, y es el mensaje del Padre. Del versículo 24 nos lo recordó. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, vuelve a hablar de Él, la necesidad de entender la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología en la teología, es aquel a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el texto. El Padre envía al Espíritu en el nombre de Jesús, porque Jesús rogó al Padre que fuera enviado. Hermanos, si eso no nos está presentando un escenario de 3 personas, entonces estamos ciegos. Fíjense el juego de palabras que está usando Jesús aquí. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, además, ¿qué cosa? Es maestro. El Espíritu Santo enseña, porque Él inspira la Escritura. Esa Biblia que tienes en tus manos, mis amados hermanos, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, como lo enseña 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. No hay verso aquí que falte ni que sobre. Y no importa si a lo largo de la historia es que agregaron Juan 8, es que agregaron ciertas partes, es que la versión extendida de Marcos 15, no importa, a Dios no se le escapa a esas cosas. Si Dios quería que estuviera como está el día de hoy la Biblia, es porque Él así lo quiso. Él es soberano y nada lo puede sorprender. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él enseña y recuerda. Si no lees la Biblia va a estar complicado, porque Él recuerda su palabra. La palabra que Él inspiró debe moldear el carácter del cristiano. Tú y yo estamos aquí expuestos a su palabra semana tras semana, culto tras culto, para que nuestra mente sea renovada. No para que sigamos igual, no salir de este lugar y decir, estuvo bonito, qué agradable, ¿a dónde vamos a ir a comer? No, hermanos, no es así, es meditar, reflexionar. ¿Qué habló el Espíritu Santo a tu vida? ¿Qué pasaje, qué verso impactó tu corazón? Y decir, tengo que corregir esto, tengo que cambiar lo otro, ayúdame, Señor. Porque para esto estamos siendo expuestos ante la palabra del bendito Dios.
Él nos va a recordar todo lo que haga falta. Una promesa más de que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y ese nada, hermanos, no solo creo que sea alimento y vestido, porque el Padre sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Si se las da a las aves, ¿creen que no se las dará a sus hijos? No faltará nada de la provisión de su palabra. No faltará nada de la provisión de su espíritu. No va a faltar absolutamente nada de Dios en tu vida. Y eso garantiza la plenitud del gozo que tanto necesitas. Porque tu felicidad está determinada por tus circunstancias, pero tu gozo está determinado por el fruto del Espíritu Santo. Y es el fruto del Espíritu Santo, hermanos, lo que nos lleva a vivir en gozo, aun cuando las cosas son adversas. Ayer estábamos platicando con unos hermanos y decían, bueno, ahí van las cosas, van avanzando en tema familiar. Y se dijo algo en medio de la conversación y fue, es que Dios nos sostiene en medio de lo insostenible. Cuando para nosotros las cosas son insostenibles, el Señor nos sostiene y nos mantiene ahí para ser restaurados, para ser conformados a la imagen de Cristo y su carácter y su mente sean cada vez más evidentes en tu cristianismo, en tu forma de vivir para Dios. Y Él les recordará todo lo que les he dicho. ¿Ok? La paz os dejo. Qué precioso verso. Les puedo dejar mi paz. Y mi paz les doy, porque el espíritu de paz morará en ustedes. Esa paz que nos ha dado Cristo, según Romanos 5:1, al ser justificados ante Dios, al ser ya colocados en una posición de hijos y no de condenados. Cuando estamos colocados en esa condición, hermanos, tenemos paz. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la Escritura, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Porque Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que garantiza la paz en este mundo? Ya no hay paz y cada vez está peor. Pero ¿qué garantiza? ¿El dinero? Luego hasta tener mucho dinero no trae paz porque vayan a secuestrar, vayan a robar. No, el dinero, la salud. Pero saben, todas esas cosas pueden cambiar en un instante. Entonces nada de eso puede darnos paz. Pero aquí esta paz no se refiere a ese descanso de que bueno, por lo menos ya llegamos al fin de semana y todos comimos. No. Se trata de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios. Y eso solo puede venir de parte del Espíritu Santo. Y solo la puedes tener si eres su templo. Si no eres su templo, estás en enemistad con Dios y su ira está sobre ti. Recuerden esa gran mentira de decirle a todo aquel que está en el mundo, Dios te ama. No es cierto. Jehová es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios solo ama lo que es conforme a su naturaleza. Por eso nos tiene que adoptar, nos tiene que regenerar y tiene que enviar al Espíritu Santo a morar dentro de nosotros para poder decir, te conozco, sabes mi nombre y yo sé el tuyo. Solo así, hermanos. De lo contrario, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, nunca los conocí, porque nunca te adopté, porque nunca fuiste mío. Porque la salvación no solo es recibir perdón, hermanos. Es recibir la adopción, la regeneración y el sello del Espíritu Santo. Un sello que nadie, ni tú, ni Satanás, ni las circunstancias del mundo pueden quitar. Así que sí, si eres salvo, siempre eres salvo. Pero si eres salvo, caminarás con temor delante de Dios. No vivirás en deleites y en pecado. ¿Por qué? Porque el que le ama guarda sus mandamientos.
Y si tú eres de Cristo, mostrarás con amor a su palabra que eres suyo, que le perteneces. Su voluntad está por arriba de la tuya, por encima de la tuya. Sus caminos y sus pensamientos también. Jamás Dios va a estar de acuerdo con nuestra mente carnal. Jamás va a estar Dios de acuerdo con es que yo quiero, es que yo me imagino, es que yo quisiera, es que yo buscaría. Jamás va a estar de acuerdo con algo que esté fuera de su palabra. Aún aquellos que piensan en Dios respaldándoles en el pecado, el Señor mismo les dijo en el Antiguo Testamento: ¿creerías que yo sería como tú? O en el Nuevo Testamento dice: ¿acaso es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Así que el que es de Cristo, hermanos, vive con temor, vive con reverencia, busca santidad. Peca, sí, pero le duele y se arrepiente y busca restauración delante del Señor. Pero el que persiste vivir en sus pecados y practicar el pecado, yo no pastor Acer, la Biblia dice, es del diablo. Así que es importante entender que la doctrina del Espíritu Santo morando en la iglesia es necesariamente importante que deba ser entendida. Porque no es nada más así como algo místico, algo como, vamos a preparar el ambiente. Él es Dios, hermanos. Y tampoco preparamos el ambiente para que su gloria descienda aquí, hermano. Nos destruye. Su gloria en medio de nosotros acabaría con nosotros. Mientras no seamos glorificados, este cuerpo, es decir, la carne y la sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Tuvieron que ser llevados en el Espíritu aquellos que fueron traspuestos al tercer cielo. Porque si se iban con este cuerpo, ¿y qué pasó con Enoc y Elías? Fueron transformados, como lo serán aquellos durante el arrebatamiento. No tienen que venir a morir, por si tenías la duda. Muy bien. A veces hay dudas, hermanos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo inició el capítulo 14? No se turbe. ¿Ya se les olvidó, hermanos? No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y ahora dice aquí: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué promesa tan hermosa está dando el Señor. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amaran, se habrían regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En su humanidad, que quede claro, Cristo en su humanidad. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis su muerte y su resurrección. Si se dan cuenta, Él está dejando solamente las instrucciones a creer una vez Él resucite. Y dentro de esas instrucciones está la promesa del Espíritu Santo. Por eso Lucas en Hechos capítulo 1 registra la promesa del Padre, palabras de Jesús. Porque es la promesa del Padre, porque es la promesa del Hijo, que viniera la tercera persona, el Espíritu Santo. Y dice que vendrá para que tú y yo tengamos poder para testificar quién es Dios, quién es Cristo. Y el poder del Espíritu Santo no es para darnos el poder y de pronto decir: ay, ¿de dónde salieron todas esas palabras? Mira cómo testifico. No solo es lo hablado, es lo vivido. El testimonio de tu vida. No salva a nadie tu testimonio. Pararme aquí enfrente y decir: Jesús hizo esto por mí y así y asado, no va a salvar a nadie. Lo que salva es el Evangelio. Bueno, arrepentimiento y fe en Cristo, pero escuchando el Evangelio. Pero es importante entender que el Espíritu Santo es el cumplimiento de las promesas que Cristo le dio a su iglesia. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo. Y si me aman, se hubieran regocijado en esto. Porque he dicho que voy al Padre. Y si Él va al Padre, entonces el Espíritu vendrá, porque Él rogará al Padre. Y ahora os he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Cerramos, versos 20 y 21. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús ya, estas palabras hablándolas, de hecho él está aquí ya en Getsemaní. Todavía no es la oración de Getsemaní, pero él ya está en este huerto. Él ya está hablando estas palabras en este capítulo.
Recuerden que Juan, el Evangelio de Juan, los primeros 12 capítulos son sus 3 años de ministerio y la otra mitad del Evangelio solo la última semana. Aquí en este caso ya está en Getsemaní, ya está anticipando y dice algo muy interesante. Ya no puedo hablar mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, Satanás, y al decir viene con el tema de la crucifixión y todo lo que va a pasar en ese momento. Y algo muy importante dice, y él nada tiene en mí, ninguna influencia, ningún dominio, ningún control. Satanás no domina a Dios, no es la lucha del bien contra el mal. Teólogos puritanos de antaño bien describieron, Satanás es el diablo de Dios. ¿Qué significa eso? Que está al servicio de Dios, para que haga lo que Dios determina. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin que Dios se lo permita. Tiene que rendir cuentas. Job 1. Y Job 1 también nos dice que no puede hablar sino hasta que Dios le dice que hable. No comparemos, hermanos. No hay comparación. Estar con Cristo es estar con el vencedor. No hablaré ya mucho con vosotros, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, fíjense, el mundo conoce que Cristo ama al Padre cuando pone su vida en expiación por nosotros. Él todavía oró diciendo, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y muchas veces nos vamos a encontrar en encrucijadas similares. Situaciones de estrés, de dolor, de sufrimiento, de preocupaciones. Y vamos a decir, Señor, si es posible, pasa esta prueba de mi vida. Pero aún no se haga lo que yo, sino lo que tú. El problema no son las pruebas, el problema está en que no sabemos depender de Dios en medio de ellas. Y para lograrlo hay que buscar al Señor, depender de Él, porque el que se ha de gloriar sea en conocerle y en entenderle. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, haré su voluntad. Levantaos, vamos de aquí. No, nosotros todavía no. Hermanos amados, podemos ver cuán importante es conocer la doctrina bíblica y conocer la Trinidad. Sé que nos falta más información, pero espero que esta enseñanza haya sido de bendición a tu vida y que pueda darte un poco más de luz acerca del plan que Dios diseñó, un plan en ese pacto intratrinitario antes de la creación, para que tú y yo hoy podamos ser llamados hijos de Dios. Tenemos que vivir con temor, con reverencia, con respeto delante de Dios, porque aún en lo oculto Él nos ve. Todo lo que hacemos, Él lo sabe. Y aún antes de que formulemos las palabras, Él las sabe todas. Así que no olvidemos quién es Dios, hermanos, y quiénes somos nosotros. Y por lo tanto, la gran necesidad que tenemos de Él. Y la gran necesidad que tenemos de confesar que Él es digno por sobre nuestra propia voluntad. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque sé que has confirmado en nuestros corazones la doctrina trinitaria. Padre, oramos porque podamos ser entendidos de esto, no solo para tener un conocimiento más claro al respecto, sino para entender tu obra y tu gran amor, tu misericordia, Señor, y tu obrar en nuestras vidas en el día de hoy, y el gran privilegio que es ser parte de tu iglesia. Señor, ruego porque nos lleves a un arrepentimiento genuino también, a confesar a Jesucristo como nuestro Señor, si aún no lo hemos hecho, y a vivir a la luz de ese glorioso evangelio. Perdónanos si hemos menospreciado la obra de tu Espíritu, si hemos apagado a tu Espíritu aún en nuestras vidas o en nuestra iglesia. Y ayúdanos, Señor. No se trata de darte libertad o permiso, porque tú eres soberano, Señor. Sin embargo, nos podemos estar perdiendo de muchas glorias y bendiciones, porque en nuestra mente y corazón nublamos el entendimiento con la doctrina y pensamos que estas cosas ya no son para nosotros. Pero si tú sigues viviendo en nosotros, Señor, recuérdanos tu palabra.
Espíritu Santo, tú moras en tu iglesia y tú nos recuerdas todo lo que haga falta. Tú nos equipas, nos das dones, tú nos sellas, tú nos salvas. Tú, Señor, nos traes de muerte a vida. Y podemos reconocer también tu divinidad. Y queremos rogar por eso que nos guíes a hacerlo todo en nuestras vidas, en nuestros hogares y en tu iglesia. A ser guiados por ti en el nombre del Hijo y para la gloria del Padre. Rogamos todo esto estando en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Gracias, pastor. Pueden tomar su lugar, hermanos.